Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema de la entidad donde vivo. El tema es la vida cotidiana de los primeros habitantes de mi entidad, Puebla. ¿Están listos? Pues comenzamos. Hemos visto cómo los primeros pobladores aprendieron a domesticar plantas y animales, a fabricar con cerámica algunos utensilios para cocinar y para sus actividades diarias, a trabajar las fibras vegetales y a construir casas para protegerse del clima y de los animales salvajes. Ahora hablaremos de los pueblos que heredaron estas habilidades y que las aprovecharon para crear nuevos conocimientos, dando así esplendor a las civilizaciones que se establecieron en el Valle de Puebla. La ciudad más importante del Valle de Puebla fue Cholula. En el año 700 después de Cristo arribaron los Olmeca Chicalancas. Los olmecas fueron grandes escultores y se pueden reconocer fácilmente sus obras en los museos de Puebla. Casi siempre son personajes gordos, con cabeza en forma de pera, nuca ancha, ojos rasgados, barbilla saliente, labios gruesos y boca semejante a la de un tigre. Algunos arqueólogos dicen que representaban espíritus de la selva o chaneques. Los olmecas también inventaron un calendario que les permitió llevar la cuenta de las temporadas de lluvia y de sequía, de siembra y de cosecha, y de otros sucesos que tenían que ver con la naturaleza, los rituales y las fiestas de la comunidad. En Cholula, como otras ciudades del Valle de Puebla, se desarrollaron importantes redes comerciales. Los mercados entonces se convirtieron en espacios necesarios para que las personas intercambiaran sus mercancías que producían en cada ciudad. Los mercados antiguos se parecían mucho a los que hoy conocemos, aunque con diferencias muy importantes. Por ejemplo, no se conocía el dinero, así que la compra y venta de productos se realizaba por medio de trueque o de intercambio, es decir, se intercambiaban unos productos por otros, en lugar de intercambiar productos por dinero como lo hacemos hoy en día. En algunos lugares se llegaron a usar también las semillas de cacao como si fueran monedas. Las comidas que se vendían en el mercado eran muy variadas. Muchas de ellas ya no se preparan hoy en día. Los relatos antiguos cuentan que se comían insectos, algas, culebras y una variedad sorprendente de platillos preparados con masa de maíz, como por ejemplo tortillas gigantes, amarillas, con miel, con tunas, con masa de calabaza molida y con frijoles, además de tamales de ranas, de culebras, etc. ¿Te imaginas? ¿A qué crees que sabían cada uno de estos productos? Los pobladores fueron desarrollando mejores herramientas y técnicas para la agricultura, y el comercio se vio beneficiado por la cantidad y variedad de cultivos. Esta ciudad dio como resultado ciudades más ricas y mejores construcciones urbanas. En las principales poblaciones del Valle de Puebla se construyeron calzadas, escuelas, templos, talleres, baños públicos y juegos de pelota. Cuando hablamos de juegos de pelota, no hablamos de juegos como los que conocemos hoy en día. Esta actividad estaba relacionada con rituales religiosos, pero también servía para divertir a los habitantes. No se conocen con exactitud las reglas del juego, pero se sabe que existían aros de piedra a un lado y otro de la cancha, por donde los jugadores debían hacer pasar una pelota de hule muy pesada. Al finalizar el juego, imagínense, se sacrificaba a un jugador como ofrenda a la deidad del sol. En la ciudad de Cantona se han encontrado hasta 25 juegos de pelota, pero se cree que aún hay más, lo cual hace de este sitio prehispánico el de mayor número de juegos de pelota en todo el mundo. En el sitio arqueológico de Cantona se pueden observar todavía altares para sacrificios humanos, ubicados en la proximidad de las canchas de los juegos de pelota. Cholula recibió más tarde otra gran cantidad de migrantes, esta vez los toltecas, quienes expulsaron a los Olmeca Chicalancas y se instalaron en su lugar. Cholula fue en este periodo un centro de mucha actividad, especialmente religiosa. En otras ciudades antiguas de la región e incluso de la zona maya se le conoció como una ciudad sagrada,
pues hubo ahí un importante templo dedicado al dios Quetzalcóatl. Este templo es una enorme pirámide, la más grande que haya sido construida en México. Hoy se le conoce como Gran Pirámide de Cholula, pero fue conocida por los antiguos habitantes como el Tlachihualtépetl, que quiere decir cerro hecho a mano. Entre los dioses más venerados hay que mencionar a Quetzalcóatl, a Tlaloc, que era el dios de la lluvia y de la fertilidad, a Centeotl, dios del maíz, a Huehueteotl, dios del viento, y a Chalchiuhtlicue, esposa de Tlaloc y diosa de ríos y mares. Estos dioses eran seres sobrenaturales que, según ellos, otorgaban y quitaban, premiaban y castigaban a los humanos según estos cumplieran u olvidaran sus deberes, así que los sacerdotes debían de realizar puntualmente y sin falta los rituales sagrados para tenerlos contentos. Las ciudades principales del valle, Cholula, Tlaxcala y Huejotzingo, se enfrentaban constantemente con los guerreros mexicas, cuya capital era Tenochtitlan. Al final de cada guerra, la ciudad perdedora debía pagar a la triunfante muchos y costosos tributos. Otro tipo de guerra eran las guerras floridas, combates rituales en los que el objetivo de ambos contrincantes era capturar prisioneros y sacrificarlos. El cuerpo de los prisioneros de guerra era considerado una ofrenda a los dioses, a quienes se les pedía su auxilio durante la época de sequía o la escasez de alimentos. Los guerreros de Cholula, Tlaxcala y Huejotzingo debieron ser muy hábiles, pues a pesar de la fuerza y el poderío de los mexicas, nunca fueron dominados. En cambio, otros pueblos que también se localizaban en el Valle de Puebla, sí cayeron algunas veces bajo el dominio de los mexicas y tuvieron que someterse a los propósitos de su gobernante. Estos fueron Tepeyacac, Cuauhtincha, Coaquelcholan, Tecamachalco y Quecholac. Así pues, el Valle de Puebla estuvo conformado por muchas ciudades que tenían sus propios gobernantes, hablaban su propia lengua y luchaban entre sí en guerras sangrientas para satisfacer a unos dioses que les pedían sangre humana.